Joaquín, hijo mío, ¿dónde estarás? ¡Vamos para el calabozo, Zacatau! ¡Qué risa! Cuando yo era chico, mi tía y mi mamá me llevaban a ver dibujitos animados al cine real que quedaba al lado del Teatro Maipo en la calle Esmeralda. Con lo cual yo veía a Tom y Jerry, que me acuerdo patentemente de las cosas de Tom y Jerry. Y veía todos los cortos americanos, algunos muy interesantes. Había un corto que se llamaba Mr. Boing Boing. Mr. Boing Boing, me acuerdo mucho porque me impresionó, era un personaje que no hablaba, sino que emitía ruidos y contestaba todo lo que le preguntaban y lo que hacía con ruidos. Young man, let the words come out from deep inside. Now open your mouth way up wide. Y me llamó mucho la atención, me parecía sumamente creativo, es decir, en aquel momento no me daba cuenta que fuera muy creativo, me parecía original. Y eso tiene que ver mucho con mi trabajo posterior, donde he sido Mr. Boing Boing durante 60 años y siempre haciendo ruidos con la boca. El entrenamiento de mi garganta proviene del canto, porque mi mamá era pianista, mi tía era pianista y en mi casa había música todo el tiempo. Yo cuando tenía 3 años mi mamá me enseñaba a cantar tangos, me enseñaba esas letras canallas de los tangos del 40. Flaca 2 cuartas de cogote, una percha en el escote bajo la nuez. Flaca 2 cuartas de cogote, una percha en el escote bajo la nuez. Ahora imagínate lo que es esa letra dicha por un pibe de 3 años. Tergiversaba las palabras, la gente se moría de risa y yo por lo tanto me acostumbré a que yo provocaba risa. Y aparte ya empecé a entender qué era lo que tenía que hacer para provocar risa. Este entrenamiento que me da el canto continuó cuando ya a mis 12 años formé un dúo, después un trío, después un cuarteto y después un quinteto. Y de golpe me metí en un estudio de grabación profesional donde después de que nosotros grabábamos, grababan los músicos profesionales. Pedía permiso para quedarme y me quedaba a mirar cómo es que se grababa profesionalmente. Mi contacto con el cine comienza sin querer. Yo tenía 2 parientes. Uno era Carlos Hugo Christensen, con el cual lo único que hice fue ser pariente. Pero Mario Lugones, también director de cine, un día me llamó y como yo tenía una orquestita con amigos que tocábamos en los boliches y demás, él necesitaba tener una orquestita en un largometraje que se llamó Ensayo Final, donde yo hacía de pianista. Pero como era demasiado jovencito me enchufaron un bigote. En alta mar había un marinero que en la guitarra gustaba de tocar y cuando se acordaba de su patria querida tomaba la guitarra y poníase a cantar. Por supuesto tenía pelo. El telecine es un aparatito que vincula el proyector de cine con la cámara de televisión. Los canales 9, 11 y 13 traen la tecnología nueva, traen el telecine y por lo tanto se pueden ver películas de publicidad, porque hasta ese momento la publicidad era hecha por locutores en vivo, porque no había medio de grabar la televisión. Cuando llegan los canales que tienen telecine, todo ese modo de hacer publicidad cambia a la publicidad que utilizaba el cine. Y por lo tanto se hace necesario hacer dibujos animados, porque el dibujo animado garantiza un determinado costo, mientras que la filmación en vivo depende tanto del tiempo como de un montón de elementos de producción que en el dibujo animado simplemente se dibujan y por lo tanto se pone de moda por eso. Y entonces es necesario que haya personajes y los personajes tienen que hablar con voces de dibujos animados.
¿Y quién tiene experiencia en hacer voces de dibujos animados? Y un poquito yo, porque salía de la revista Dislocada de aprender cómo es que trabajaban los cómicos haciendo voces altisonantes como si hubieran sido voces de dibujos animados. La revista Dislocada era un programa cómico, donde trabajaban los cómicos más importantes de ese momento. Era el rating mayor de la radio. ¡Música, maestro! Cuando García Ferré empezó a necesitar voces para la tira Anteojito y Antifaz, me encarga estos bocadillos de distintos personajes que ninguno resaltaba. Prácticamente eran voces genéricas que yo tenía que utilizar. Y García Ferré se da cuenta de la versatilidad que yo tenía. Y ahí, cuando deja de hacer Anteojito y Antifaz, que es su último trabajo publicitario, y arranca la serie Hijitus. Cuando arranca la serie Hijitus, ya directamente es una serie de entretenimiento. Y eso consolidó un montón de largometrajes. Y dentro de los largometrajes, el personaje casi infaltable fue el Arguirucho. ¡Hola, muchachos! Larguirucho, ¿pero qué te pasó? Estaba de guardián en el Chucrut Museum de Arte y me golpearon. ¿Y se llevaron los cuadros? No, hijitos, no faltó ni uno. El Arguirucho estuvo prácticamente en todos los largometrajes. Y en este último que hicimos con Soledad, hasta en el título estuvo. El trabajo con García Ferré fue muy continuo y fundamentalmente el gran trabajo fue la tira de Hijitus para televisión, que la hicimos durante 7 años. Yo hacía 16 personajes en esa tira. Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neurus, el búho de la bruja Cachabacha, el director del museo, el padre Oaque, que era Gold Silver, y las otras voces las hacía Néstor D'Alessandro, que era la voz de Hijitus, que era Pichichu. Teníamos un trabajo continuo para poder llegar con 1 minuto diario de dibujo animado por día durante 7 años. Entre medio de eso hubo largometrajes y demás. Generalmente me presentan como un imitador y yo no imito a nadie. Yo lo que hago es diseñar la voz de un personaje en función de lo que veo en un dibujo que me presentan o de una psicología que me cuentan que tiene el personaje. O sea, la forma me determina que el tipo tiene una determinada voz, ¿no es cierto? Si es un gordo como yo, por ejemplo, puede llegar a tener una voz mucho más cargada, ¿no es cierto? Y si es un flaco, Puede tener la voz más chiquita, ¿no? Entonces estoy hablando de cosas genéricas. en el caso del Arguirucho, es el personaje que muestra mejor cómo influencia la forma y cómo influencia la psicología. Al rico manipocho. No compren maní, compren solamente manipocho. Maní no, manipocho sí. Nos estás haciendo competencia desleal, Larguirucho. Habla más fuerte que no te escucho. Cuando García Ferré me muestra al Arguirucho, me muestra fundamentalmente que en la cara tiene un diente muy grandote y un incisivo superior muy grandote. Entonces yo digo, ese incisivo tiene que cambiar la fonación. Lo primero que hago es cómo modificaría mi manera de hablar si yo tuviera un diente así grandote. Se me ocurre poner el labio inferior detrás de los dientes superiores. Entonces yo te voy a empezar a hablar con mi voz así, pero con este inconveniente de los dientes. Ahora sí, la psicología es la psicología del Arguirucho, que es un poquitito tarumba. Entonces empieza toda una cosa especial, y ahí se plantea el personaje del Arguirucho, ¿te das cuenta? ¿Quién es? ¡Yo! Vaya, hermano Larguirucho. ¿Qué te trae por aquí, retonto? El caso del profesor Neurus es la maldad. La maldad quintaesenciada, pero a la vez es una maldad inocente, es una maldad colmo. Es muy importante tomar en cuenta que para construir dibujos animados hay que pensar bien en el colmo de las cosas. Al ser la maldad, es como que rumia su maldad previamente a decir algo. Es decir, sus pensamientos son tan letales o tan violentos como es un terremoto. Cállate, retonto, y disimula. Entonces siempre empieza... Están mordiendo y rumiando su maldad. ¡Cállate, retonto! He dicho que no nos gustó.
Y tienes que decir que no nos gustó. No nos gustó. Y como estamos desconformes, me niego a pagar la consumición. Arrivederci. Vamos, Pucho. Muy bien. No hay que tener censura en cuanto a llevar al colmo las cosas, porque ahí es donde le das la posibilidad al dibujante de hacer movimientos y cosas graciosas y que prácticamente son la índole del dibujo animado, ¿no? Oaki, ¿dónde está mi hijo? Oaki, El caso del padre de Oaki, que es un millonario muy sofisticado, es el que dice: Oaki, hijo mío, ¿vos te imaginás cómo sería si entraras en una casa y encontraras un señor que te habla de esta manera? Esto es el colmo. Oh, qué distraído soy. Así, ¿está bien? ¿Qué? Eso es mucho. Pucho. Me cuentan que es un tipo que trabaja en el abasto. Entonces, como trabaja en el abasto, el tipo trabaja con camiseta musculosa y tiene siempre un pucho acá. Y como trabaja en el abasto, y Gardel vivía en el abasto, se me ocurre que tiene una cierta reminiscencia de Gardel. Y por lo tanto, le pongo una voz agardelada, ¿te das cuenta? No te aflijas, quedo yo. Mirá, si he hecho bueno en Europa, te vendrás en Zeppelin. Ya lo sé. Gracias, viejo. Te lo prometo, viejo. Pero habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. Y entonces el personaje se define mucho mejor. No va a ser fácil, profesor. Mire, hijitos, el comisario y Pichichus están en la esquina. La culpa fue tuya por ir a buscarlos. Entonces, me voy. Quédate. No es que estoy imitándolo a Gardel. Tomo la referencia de Gardel. Así que tu tío es inventor. Tu tío es un loco. ¿Loco mi tío? No, señor. Mi tío es un genio. ¿Oyeron? Mi tío es un genio. Y si tienes un tío tan inteligente, ¿por qué trabajas tú, Trabajo para que él pueda triunfar con su invento. Entonces ya no venderé más globos, ¿saben? Cierto, qué lindo globito. ¿Me das uno? Los globitos no los doy, los vendo. Entonces toma. ¡Ay, mis globos, mis globos! En Anteojito y Antifaz, 1000 intentos y un invento. Hice un montón de personajes no determinados, porque los protagonistas eran Anteojito y Antifaz, pero yo hacía una serie de personajes que contestaban a Anteojito y contestaban a Antifaz. Bien, no tiene arma. Pasen al ascensor. Marchen, 2 artistas, don Basilio. Enseguida entrará a escena cuando termine este número. Parece que ya está por terminar. Cuando se hizo el primer largometraje de la tira televisiva de Hijitus, Trapito, allí ya tuve bastantes personajes. La cuenta, por favor. Aquí está. ¡Ay! ¡Mi dinero! ¡Mi moneda de oro! ¡Han desaparecido! ¡Me robaron! ¡Que nadie se mueva! Debe haber sido el cuervo cantor. Anduvo rondando mucho por aquí. Voy a buscarlo. De aquí no sale nadie sin pagar. Arriba todo el mundo para que conozcan a mi amigo Ico, aspirante a caballo del rey. Mucho gusto, señores. ¿Con qué caballo del rey? Sí, señor. ¡Ay, muchachos! Voy a perder mi puesto. ¿Y podrá cargar con el gordo? Respeten, che, que ese gordo es el rey. En Ico, el caballito valiente, ahí ya me acuerdo que hice 33 personajes. Entre los personajes protagónicos como Larguirucho, por ejemplo, o el Duque Negro. ¡Vamos, vamos, inservibles! Un montón de caballos que hablaban, de palafreneros que hablaban, de soldados que hablaban, de pequeñas contestaciones y demás, haciendo diversidad de voces. ¿Por qué no tiran con más fuerza? ¿Se puede saber qué les pasa? Es que no podemos más, Duque Negro. Manuelita vivía en Peguafó, pero un día se marchó. En Manuelita hice el personaje del modisto
que es un pavo, es un modisto gay francés. Que hacía... Oh, ese corsage, así no. Cuidado con les mognons, les tulles. Oh, no. Cambien de maquillaje. Cachabacha, quiero que vayas al bosque, des un vistazo y veas si mis súbditos cumplen con sus obligaciones. Tienen que talar por día, 10 árboles per cápita. Y si no... ¡Entendido! ¡Vamos, pajarraco! ¡Ay, ay, ay! Yo digo que soy un dibujante que dibuja con la garganta. Yo tengo personajes de confección. Soy un sastre de medida para jorobados. O sea, yo hago un traje a medida para un tipo que tiene una joroba determinada. Primera condición, el personaje ese habla como ningún otro antes habló. O sea... Larguirucho, no hay un antecedente de que haya un personaje que haya hablado de esta forma. O Neurus tampoco, ¿no es cierto? García Ferré, en los últimos años, ya directamente me deja trabajar solo, porque de alguna manera hasta yo le digo cómo son sus personajes. No lo quiero decir pedantemente. Lo que pasa es que yo tengo tan metidos los personajes adentro que prácticamente lo que me sale es lo que le gusta. Aquel que falsificando piensa que se beneficia, termina tarde o temprano en manos de la justicia. Vamos para el calabozo, Zacatau. Hay un personaje que yo, en realidad, lo empecé en la revista Dislocada, ¿no? Cuando conocí a García Ferré, que era un correntino que transmitía carrera de yacaré. Y eso cuando se lo conté a García Ferré le gustó. Y entonces salió el comisario, ¿no es cierto?, que dice, camine para allá, le voy a hacer el repimporotear en el calabozo. Vamos, camine para allá. Andando a repimporotear el calabozo, camine para allá, vamos, le digo. Sin empujar, que soy una dama. Me han hecho reportajes desde radios de Corrientes pensando que yo era correntino, porque ellos asumieron que esa manera de hacer era bien correntina. Boxy querido, tanto tiempo. La voz del Boxitracio está modificada por un truco de velocidad, con lo cual de la garganta mía no va a salir. La cosa fue hacer... Y eso fue un exitazo de novela. Llegan los cantitos y el humor. Llegó Clemente. Largue todo y venga volando. Ya está retumbando su televisor. Cuando Caloi toma contacto conmigo, me dice, ¿vos sos futbolero? No. Ah, entonces no podés hacer la voz de Clemente. ¿Y por qué? Y porque es futbolero, porque si vos no entendés lo que es la pasión del fútbol, yo quizás no viva la pasión del fútbol, pero yo soy un actor, me puedo transponer al personaje que me pidan. 1000 grabaciones, 1000 pruebas, él se iba, vuelve, y venía muy contrariado porque no le encontraba la voz, no le gustaba, qué sé yo, y me dice, bueno, mirá, yo no sé cómo hacer, pero a ver, ¿cómo podemos encontrarla? Vos le digo, mirá, vamos a hacer una cosa muy sencilla, ¿vos sabés cómo es la voz de Clemente? Por supuesto. Bueno, yo te voy a grabar a vos y lo que voy a hacer, que no me gusta, pero lo voy a hacer, es copiarte a vos. Y yo te copio a vos, tus énfasis, sus cosas, y voy a ser un imitador. Bueno, entonces lo grabo a él. Él se escucha y me dice, no, la voz que tengo en la cabeza no la puedo hacer yo tampoco. Realmente no me sale lo que yo tengo en la cabeza. Me dice, vamos a hacer una cosa, vos sos el profesional, decime cómo es la voz de mi personaje. Y entonces inventamos una voz que no tiene cuerdas vocales, porque la perdió gritando los goles de la selección. Y ahí salió Clemente, ¿te das cuenta? Calma, muchacho. La Tierra es redonda como una pelota de fútbol. La Tierra es una sola. La Tierra es cuadrada, que Colón se quede. Queda entablada la polémica. ¿Ustedes qué opinan?
Yo me llamo Pelusa antes de nacer, porque mi mamá, santiagueña, va a nacer la Pelusa. Creía que iba a ser nena. Nací varón y quedé Pelusa. Toda la vida fue Pelusa, Pelusa, Pelusa. Y ocurre que el Pelusa es muy publicitario para mí, porque de golpe aparece un gordo de 140 kilos que dice: mucho gusto, Pelusa Suero. ¿Cómo me puedo llegar a llamar Pelusa, pelado y con la edad que tengo? Me sigo llamando Pelusa. En el escote, bajo la nube. Ahora imagínate lo que es esa letra dicha por un pibe de 3 años. Tergiversaba las palabras, la gente se moría de risa y yo por lo tanto me acostumbré a que yo provocaba risa. Y aparte ya empecé a entender qué era lo que tenía que hacer para provocar risa. Este entrenamiento que me da el canto continuó cuando ya a mis 12 años formé un dúo, después un trío, después un cuarteto y después un quinteto. Y de golpe me metí en un estudio de grabación profesional donde después de que nosotros grabábamos, grababan los músicos profesionales. Pedía permiso para quedarme y me quedaba a mirar cómo es que se grababa profesionalmente. Mi contacto con el cine comienza... Oh, aquí, hijo mío, ¿dónde estarás? ¡Vamos para el calabozo, Zacatau! ¡Qué risa! Cuando yo era chico, mi tía y mi mamá me llevaban a ver dibujitos animados al cine real que quedaba al lado del Teatro Maipo en la calle Esmeralda. Con lo cual yo veía a Tom y Jerry, que me acuerdo patentemente. Y me llamó mucho la atención, me parecía sumamente creativo, es decir, en aquel momento no me daba cuenta que fuera muy creativo, me parecía original. Y eso tiene que ver mucho con mi trabajo posterior, donde he sido Mr. Boing Boing durante 60 años y siempre haciendo ruidos con la boca. El entrenamiento de mi garganta proviene del canto, porque mi mamá era pianista, mi tía era pianista y en mi casa había música todo el tiempo. Yo cuando tenía 3 años mi mamá me enseñaba a cantar tangos, me enseñaba esas letras canallas de los tangos del 40. Flaca 2 cuartas de cogote, una percha en el escote bajo la nuez. Flaca 2 cuartas de cogote, una percha... Las cosas de Tom y Jerry. Y veía todos los cortos americanos, algunos muy interesantes. Había un corto que se llamaba Mr. Boing Boing. Mr. Boing Boing, me acuerdo mucho porque me impresionó, era un personaje que no hablaba, sino que emitía ruidos y contestaba todo lo que le preguntaban y lo que hacía con ruidos. Young man, let the words come out from deep inside. Now open your mouth way up wide. Sin querer, yo tenía 2 parientes. Uno era Carlos Hugo Christensen, con el cual lo único que hice fue ser pariente. Pero Mario Lugones, también director de cine, un día me llamó y como yo tenía una orquestita con amigos que tocábamos en los boliches y demás, él necesitaba tener una orquestita en un largometraje que se llamó Ensayo Final, donde yo hacía de pianista. Pero como era demasiado jovencito me enchufaron un bigote. En alta mar había un marinero que en la guitarra gustaba de tocar y cuando se acordaba de su patria querida tomaba la guitarra y poníase a cantar. Por supuesto tenía pelo. El telecine es una